Hola a todos los amigos suscriptores. Hoy vamos a hablarles un poquito de finanzas y aclararles una duda que muchas personas tienen sobre el dólar americano. Esta duda está enfrascada en que las personas se preguntan por qué el dólar americano, aunque no es la moneda que más vale, es la moneda que es la reserva global favorita. No es la única reserva global, existen más reservas globales como la libra esterlina, como el euro en estos momentos, el yuan, el yen, pero ¿por qué se escogió el dólar como reserva global favorita monetaria? Reserva global no es más que el dinero que las economías fundamentales de las naciones, los bancos centrales de las naciones, reconocen para tener en caso de situaciones económicas, en caso de transacciones monetarias, tener como reserva. ¿Por qué? Porque reconocen el valor de esta moneda. ¿Por qué? Porque es la moneda principal y favorita en las transacciones económicas del mundo y tiene un valor reconocido, aunque es una moneda fiat, y les vamos a explicar por qué. El dólar americano comienza su trayectoria en 1792, cuando es creado. Recuerden, hemos hablado en otras clases de historia donde la separación de 13 colonias de Inglaterra en 1776, la declaración de independencia, Estados Unidos se crea como país, crea la primera moneda, el dólar, en 1792, es aprobada por el Congreso en 1794, por lo tanto empieza a circular en ese año el dólar americano, era un dólar de plata. Estados Unidos realiza esto de crear su propia moneda, pues al crear un nuevo país, el primer país democrático del mundo, el primer país que tiene una constitución y un presidente democrático, una constitución para los ciudadanos, fue Estados Unidos. Estados Unidos creó el cargo de presidente, no existía antes de Estados Unidos. Creó una constitución, que esta constitución estaba dividida en 3 poderes ejecutivos. Eso fue Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos, para lograr mantenerse en la palestra internacional, para ser reconocido, tenía que crear algo propio. Una vez que creó todas estas cosas que hemos dicho, debía crear una moneda para no utilizar la libra esterlina y otras monedas de reserva global. En Estados Unidos se manejaba también otros tipos de reservas globales conocidas, como era la libra esterlina, a veces se manejaba el peso, pero tenía que crear él como nación una moneda y creó el dólar americano. Como les digo, fue aprobado por el Congreso, aprobado por Estados Unidos en 1794 y empezó a circular. Una vez que Estados Unidos crea su propia moneda, empieza Estados Unidos a hacer transacciones con su propia moneda, a ser reconocido, pues tenía valor esta moneda en oro y plata, y fue transcurriendo a través de los años en el siglo XIX Estados Unidos como potencia. Primero, Estados Unidos se dedica a expandirse en el continente americano. Se expande hacia el oeste, desplazando los orígenes a nativos americanos. Se desplaza hacia el norte, comprando Alaska. Se desplaza hacia México, haciendo intercambio y guerra, quitándole territorio a México. Con Francia también, con la compra de Luisiana. O sea que Estados Unidos empezó a crecer como país dentro de su propio continente. Por lo tanto, el mundo estaba observando. El mundo estaba observando esta nación, como esta nación se iba enriqueciendo, como esta nación se iba apropiando de territorio, iba creciendo, por lo tanto fue asociándose este desarrollo y este monopolio de territorios y este imperio a su moneda. Ya Estados Unidos se empezó a reconocer como una potencia y a esa potencia se le unió la moneda. El dólar americano era tan potente como su país. La libra esterlina era tan potente como su país. El peso español era tan potente como su país. Tenemos que reconocer que las monedas de reserva global son reconocidas principalmente porque estas monedas están atadas a imperios o grandes economías en el caso moderno. Ese es el valor que tienen las monedas de reserva global. En este caso, Estados Unidos fue creando su propio camino para montarse arriba de las otras. Todo esto sucedió en el siglo XIX. Pero hasta 1898,
Estados Unidos había crecido solamente en el continente, en su territorio, en tierra. Estados Unidos no tenía ningún territorio de ultramar. Al Estados Unidos meterse en la guerra hispanoamericana, junto con Cuba, derrotar al imperio o a la colonia española, Estados Unidos fue más reconocido mundialmente. De hecho, le quitó a España las Filipinas, Puerto Rico y Cuba. O sea, España se quedó sin estos territorios ultramar o colonias, y Estados Unidos fue más reconocido como imperio debido a que se expandió su imperio fuera de su frontera. Colateralmente estaba su moneda. Estados Unidos crece, por lo tanto, ¿qué moneda usan ellos? El dólar americano. El dólar americano es la que le ha permitido hacer esto, crear una economía fuerte, expandirse dentro de su territorio, expandirse fuera de esto. Por lo tanto, el dólar americano es una moneda reconocible. Esto fue a finales del siglo XIX, en 1898. Una vez que inicia el siglo, comienza la Primera Guerra Mundial. Una vez que comienza la Guerra Mundial, Estados Unidos tiene la ventaja de entrar tarde a la guerra. Al Estados Unidos entrar tarde a la guerra, le permite la ventaja de que el territorio americano no fue devastado. Al no ser devastado por la guerra el territorio americano, Estados Unidos se convierte en la industria manufacturera de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Antes de entrar a Estados Unidos a la guerra, ya Estados Unidos estaba convirtiendo fábricas para fabricar armamento, fabricaba medicina, fabricaba alimentos y todo lo enviaba hacia las fronteras de guerra en Europa, y todas las tropas aliadas que encargaban estos insumos, tanto militares como insumos para las tropas, le pagaban a Estados Unidos en oro. Esto sucedió en la Primera Guerra Mundial y sucedió de la misma forma en la Segunda Guerra Mundial. En las dos ocasiones, Estados Unidos entró tarde. En las dos ocasiones, territorio americano no se vio devastado, por lo tanto le dio la oportunidad de crear una industria manufacturera para sostener la guerra en Europa antes de ello entrar, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra. Y esto le dio a Estados Unidos una potencia monetaria abismal. ¿Por qué? Porque todas las tropas aliadas principalmente compraban todos estos insumos de Estados Unidos en oro. Y Estados Unidos llegó a tener en sus arcas más de 20.000 toneladas de oro. Y esas toneladas de oro, Estados Unidos las asoció con su moneda. ¿Cuál es la moneda americana? El dólar americano. Una vez que transcurrieron estas dos guerras, una vez que estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía ya más de 40 años siendo una economía fuerte, una economía desarrollando la industria y la revolución industrial, una economía de migración, una economía que tenía un sueño, que es el sueño americano, de prosperar. Era una economía que el mundo entero veía como próspera. Más atada a las reservas grandes de oro que tenía Estados Unidos, convirtió a Estados Unidos en una potencia económica mundial. Esto sucedió principalmente en 1944. La guerra, la segunda, terminó en 1945, pero en julio de 1944 se creó el acuerdo de Bretton Woods. Fue el acuerdo que mandó o extrapoló el dólar americano hacia la cima del lugar que ustedes ven hoy. Este tratado se denominó Bretton Woods porque fue realizado en la ciudad de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos. Este acuerdo fue una reunión de todos los aliados y muchos asociados de los aliados para crear una reestructuración económica después de la guerra, debido a que Europa y muchos países estaban devastados por la guerra económicamente. Por lo tanto, tenían que haber una institución o instituciones que crearan ayuda para reestructurar la economía de los países después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se creó el acuerdo de Bretton Woods, donde el acuerdo de Bretton Woods, al estar Estados Unidos reconocido como la primera potencia económica o una de las primeras, reconoció el dólar americano como moneda de reserva global favorita sobre la libra esterlina,
favorita sobre el peso español, favorita sobre las principales, el franco alemán, favorita sobre las principales economías de aquellos tiempos. Esto fue lo que selló el lugar del dólar americano en la historia moderna. A través de que las discusiones y los acuerdos de este convenio de Bretton Woods fueron evolucionando, se crearon dos instituciones muy importantes en la historia económica de la humanidad, que fue el Fondo Monetario Internacional y fue el Banco Mundial. Estos dos institutos, que duran hasta el día de hoy, con algunas variantes, fueron creados, como les decía, para ayudar la reconstrucción económica después de la guerra. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Los dos, a través de préstamos, unos a largo plazo, otros préstamos a corto plazo, fueron restituyendo las economías de las naciones y a la vez consolidando más el dólar americano como moneda de reserva global. Es muy importante reconocer esto. Fue en el Tratado de Bretton Woods donde el salto del dólar americano fue abismal y lo colocó en la cima de las monedas del mundo. Por eso en el día de hoy tenemos las transacciones mayoritarias económicas e intercambio de las naciones en dólar americano, aunque no sea la moneda más cara. Espero que lo hayan entendido. Muchísimas gracias. En el próximo episodio vamos a explicar el presente, las condiciones presentes del dólar americano y el futuro avisado para el transcurso o el desarrollo o el declive de esta moneda. Muchísimas gracias. Chao.